¿Cómo están? Buenas noches. Estamos el día de hoy, lunes 9 de diciembre del año 2024. Son exactamente las 11 de la noche. Y vamos a hacer un repaso de física, ¿no? Con algunos ejercicios que se han propuesto a continuación. Este tema es cantidad de movimiento. Y antes de eso, queremos hacer un pequeño repaso de la teoría, ¿no? Está acá. Partimos de aquí. Esto es un material de colegios Prolog y la teoría acerca de cantidad de movimiento es esta de aquí. Esto es lo que yo quiero que recuerden. Siempre es bueno leer el material, siempre es bueno leer su libro. Y dice, por ejemplo, que la cantidad de movimiento se le denota con la letra P y una flechita en la parte superior, debido a que es una magnitud vectorial, no escalar, no es escalar. Recordemos que hay dos tipos de magnitudes: magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas conociendo su valor y su unidad de medida. Por ejemplo, la temperatura. Ahora estaremos más o menos con un promedio de una temperatura de 25 grados aquí en Perú. En diciembre más o menos ya está cambiando de estación, ¿no? Estamos entrando ya al verano. Oficialmente el verano empieza el 21 de diciembre. Así que ya está haciendo un poco de calorcito. Entonces la temperatura es una magnitud escalar, porque solamente necesito, para definirla, conocer su valor y su unidad de medida. 25, un número, grados Celsius, unidad de medida. Otra magnitud escalar es, por ejemplo, la masa. La masa de una persona puede ser 70 kilos, 70 kilogramos. 70 es el número, kilogramo es la unidad de medida. En cambio, las magnitudes vectoriales, aparte de su valor, necesitamos conocer también su dirección. Es por eso que la cantidad de movimiento se le denota con la letra P y una flecha arriba. Algo que debe ser importante y conocido por ustedes es que el otro nombre con el que se le conoce a la cantidad de movimiento es momentum lineal. Momentum lineal. Eso también a tenerlo en cuenta. Acá está, mira. Está en el propio libro. Lo que pasa es que los alumnos no lo leen. Lo que pasa es que el alumno no investiga. Lo que pasa es que el alumno, si el profesor no lo dice, simplemente no lo hace, ¿no? Entonces, repito, el otro nombre con el que se le conoce a la cantidad de movimiento es momentum lineal. Momentum lineal. Momentum, me dice un alumno, profesor, es del inglés, eso es francés, no, eso es latín, ¿no? Es del latín. Momentum lineal. El latín era una lengua antes usada, ¿no? Por la zona de Roma, ¿no? Y como Roma invadió España, bueno, fue prácticamente que dio origen a nuestro idioma, ¿no? Etcétera. Y a lo largo del tiempo se relacionó con el movimiento de un cuerpo. Ahora, la cantidad de movimiento, ¿qué cosa es en sí? Bueno, la cantidad de movimiento es la resistencia que tiene un cuerpo para cambiar de dirección, ¿no? El cuerpo, cuando tiene movimiento y se está moviendo con una cierta velocidad, ese cuerpo no quiere cambiar de dirección así de fácil, ¿no? Quiere seguir esa trayectoria. Y bueno, si alguien se opone a esa trayectoria, pues, dependiendo de la masa, dependiendo de la velocidad, va a tener algún efecto. ¿Cómo lo explica el libro? El libro lo explica así. Dice, así que quedó establecido que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que mide el grado de oposición. Mira esta parte, gánate acá. Esta parte es importante. Acá, mira, repito. La cantidad de movimiento es una magnitud ¿qué? Vectorial. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Vectorial, no es escalar, es una magnitud vectorial. Recordemos que la magnitud es todo aquello que se puede medir.
Y como la cantidad de movimiento se puede medir, por eso decimos que es una magnitud. Pero, ¿qué cosa mide? ¿Mide el grado de qué? ¿Grado de qué? Grado de oposición. Yo dije resistencia, pero el libro lo define como oposición. Claro, porque se opone a que alguien quiera cambiar esa dirección, ¿no? El grado de oposición de inercia, recordemos que la inercia tiene que ver con aquella propiedad de los cuerpos de mantenerse en reposo, o MRU, que presenta un cuerpo para cambiar su movimiento. Que presenta un cuerpo para cambiar su movimiento. Repito, las palabras claves acá, ¿cuáles son? Vectorial y oposición. Vectorial y oposición. Vectorial y oposición. Ya está. Entonces, hasta ahorita hemos aprendido que el otro nombre que tiene la cantidad de movimiento es momentum lineal y que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y no escalar. No es escalar, es vectorial. También hemos aprendido el concepto físico, ¿no? Que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que mide el grado de oposición, o sea, inercia entre paréntesis, que presenta un cuerpo para cambiar su dirección. Entonces, la forma como se calcula es esta, ¿no? Cantidad de movimiento, masa por velocidad. La masa es escalar, la velocidad es vectorial. El producto de un escalar por un vectorial me da otra magnitud vectorial. La unidad en el sistema internacional, la masa sabemos que está en kilogramos y la rapidez está en metros por segundo, ¿no? Esa es la unidad de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Bueno, entonces el concepto de inercia masa adopta una naturaleza vectorial debido a la inclusión de la velocidad. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo se calcula el módulo de la cantidad de movimiento? Tú lo único que dices es, facilito, tienes que responder esto. ¿Cómo se calcula el módulo de la cantidad? Cuando yo digo módulo, me estoy refiriendo solamente al valor. O sea que P sin la flechita significa módulo. Y con la flechita significa cantidad de movimiento. O sea, con esa flechita significa cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Y sin la flechita significa módulo de la cantidad de movimiento. Así significa. Módulo de la cantidad de movimiento. Con la flechita cantidad de movimiento, con la sin flechita módulo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la primera tenemos que indicar la dirección. Y en el de abajo, en el módulo solamente nosotros indicamos su valor. ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto vale esa cantidad de movimiento? Entonces, si yo te pregunto cómo se calcula el módulo de la cantidad de movimiento, la respuesta sería esta. Módulo, mira cómo lo eleva. Módulo de la cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la rapidez. Se acabó. Repito, módulo de la cantidad de movimiento es igual a la masa por la rapidez. Y la velocidad sin la flecha significa rapidez. Yo tengo un video de un poquito largo, ¿no? Un video larguito donde detallo todas esas cosas, ¿no? Donde explico bien esas diferencias de velocidad. El video está ahí. Cuestión que de vez en cuando un tiempito, ¿no? Para poder verlo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieras que aclare? Recordemos que este es el momento donde nosotros debemos de despejar todas las dudas, ¿no?
No, profe, no tengo ninguna pregunta. Bueno, continuamos. Continuamos. Ya. Te estoy dando las fijas, ¿no? Para el examen. Repito, ya sabemos que la cantidad de movimiento se le conoce también como momentum, ¿no? Como momentum lineal, que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. A ver, yo te pregunto una cosa, a ver, tú respóndeme a ver si me has entendido, ¿ya? Quiero ver si me has Ok, entendido. profe, ya te la pregunta. Te voy a preguntar, a ver. Ok, está bueno. Ya, mira, escúchame la pregunta. Ok. Tú me dices si es verdadero o falso, nada más. Ya, profesor. A ver, la cantidad de movimiento es una magnitud escalar. No, falso. Muy bien, muy bien. No es escalar porque es vectorial, perfecto. Otra pregunta. A la cantidad de movimiento se le conoce como momentum lineal. Verdadero. Ya, perfecto. Otra pregunta. La cantidad de movimiento tiene unidad de kilogramos por metros por segundo. Uy. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Aquí está, mira. ¿Ves la manito que está señalando? Mira. Sí tiene, me olvidé de anotarlo. ¿Pero por qué? Porque la masa está en kilogramos y la rapidez en metros por segundo, ¿no? Por eso tiene esa... Por eso tiene esa... Pero no te preocupes que este video con su PDF te lo voy a mandar, ¿ya? Ah, Ah, voy a aprovechar a ver algo rapidito, no me va a demorar ni un minuto, pero algo rápido, ¿ya? Mira, para que veas. ¿Puede ser? ¿Un ratito? ¿Me permites? Por sí, favor. está bueno. Mira, entramos a YouTube. Quiero explicarte esto porque a veces... Ay, perdón. Porque a veces no... Algunos no saben hacer esto. Sí, ¿Ya? es que profesor, yo también acá lo estoy anotando todo. Ah, ya, pero te voy a mandar la pizarra, mira. Va a ser así, mira. Por Ok. ejemplo, entras al canal, ¿verdad? Y mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Ajá. Y ahí entras a mi canal, buscas el video. Si hay en 80 grados Celsius, está un video, ¿no? ¿Cuántos grados? Y ahora mira acá. ¿Ves acá? Vas donde está, donde dice más. ¿Ves? Ya. Donde dice más, le das clic ahí. Sí. Y donde ese enlace de color azulito, le haces Ujú. clic en tu laptop o en tu celular también. Y aparecen las pizarras. Estas Ah, pizarras tú lo puedes descargar o lo puedes imprimir o incluso lo puedes copiar. Eso yo no lo saco. Lo puedes copiar, si gustas lo copias en tu cuaderno, o si gustas lo imprimes, o si gustas lo guardas en tu laptop, ¿no? Lo descargas y lo guardas, ¿ya? Igualito voy a hacer en lo que estamos haciendo ahora, en la práctica de ahora. También igualito lo voy a como poner lo... para que tú lo puedas descargar o copiar, ¿no? Si deseas lo puedes copiar. Ya, eso lo voy a hacer ahora cuando terminemos. Y de ahí, pues, como te digo, lo puedes imprimir. Hay algunos que lo imprimen, ¿no? Pero ya sabe dónde está, porque a veces el alumno dice, profe, pero ¿dónde está la pizarra que no lo veo? Entonces, ya no necesitas tomarle captura de pantalla incluso, ¿no? De ahí nomás. Ah, Está el videito, por ejemplo, este video. Marcaría esta temperatura en la nueva escala. Bueno, vamos a llamarle pues N, ahí, ¿no? La nueva escala N. esa no la voy a subir a YouTube, ¿no, profesor? Ya lo subía. Tú dirás, profe, pero esto No, el video que estaba grabando acá. también, porque si no, ¿cómo lo vas a ver? Ah, profe, no. Pero cómo lo verías? Dime tú. Estos videos tienen mucho peso, ¿ah? O sea, son videos que pesan 10 gigas, 12 gigas. Mi laptop Eh, todavía aguanta, profe. no, porque este video está guardado en la memoria del YouTube, no en la memoria de tu computadora. Ala. Si lo guardara, A ver, es si lo guardara, por ejemplo, en la memoria, ¿no? Del ah, WhatsApp no va a subir jamás, porque son 10 gigas, ¿ya? Entonces, por eso es la explicación. En cambio, el YouTube tiene una memoria infinita, ¿no? Hay gente que ha subido. Yo he subido un video de 9 horas, por solamente ejemplo. va la pantalla, ¿no? ¿Cómo, cómo? De lo que está explicando. Claro, claro, claro. De hecho que sí. Todo esto se está Tendré guardando. que cambiar mi voz. Pero lo Oh, importante es que no. nosotros, cuando tú repites algo, por ejemplo, yo le decía a tus compañeros en clase que cuando tú ves una película por primera vez, te acuerdas algunos detalles, ¿no? Algunas cosas y te preguntan, oye, ¿y qué tal la película? Bueno, la película trata de esto, pero, uy, pero justo me olvidé, hay una parte donde me olvidé la escena. Pero cuando tú lo ves dos veces, tres veces, cuatro veces,
A la cuarta vez, pues, oye, ¿qué es la película? ¿Te acuerdas el nombre completo de los personajes? La escena ya te lo sabes, lo que va a pasar, todo, porque ya lo has visto 4 veces, pues, ¿no? Ya lo has visto, ya está ya como si se grabado. Entonces tú sabes Sí. con lujos y detalles todo lo que lo puedes contar, ¿no? Igualito es con un video, ¿no? O sea, un video de clase también, cuando tú lo miras una vez, como que más o menos, ¿no? Más o menos, pero la segunda, la tercera, es como escuchar, es como que alguien te repita la clase 4 veces, ¿no? Sí. Si alguien tú escuchas por primera vez la clase de cantidad de movimiento, qué novedad, ¿no? Eso jamás lo he escuchado, ¿eh? En ningún colegio me lo han enseñado. Pero lo escuchas una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya, pues, esa clase ya me tienes harto con esa clase, porque ya las 4 veces que la he escuchado. Algo así, ¿no? Por ejemplo, Sí. lo ves en el primer año, sexto de primaria, segundo, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, ¿ves? Pero tú no vas a necesitarle que pase, que estés hasta de tercero de secundaria con 15 años, ni 16 años, ¿eh? Tú, sin tener que esperar hasta que llegues a tener esa edad, tú ya lo puedes repetir la clase varias veces y ya lo puedes saber. ¿Me comprendes? De lo Sí. contrario, tendrías que esperarte hasta el próximo año, hasta mes de agosto, septiembre, que el profesor le toque ese tema para recién poder escuchar. Otra pregunta, a ver, otra pregunta relacionado a lo que estamos conversando, ¿no? Que es cantidad de movimiento. Ok. Es, ¿la dirección de la cantidad de movimiento es contraria a la velocidad? ¿Qué dices, verdadero o falso? Es contraria a la velocidad. Ujú. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Qué dice tu mente científica? Es opuesto. ¿Cómo era? Es contraria, opuesto a la velocidad. ¿Es verdadero o falso eso? ¿La velocidad? Claro, o sea, la pregunta es si la dirección de la cantidad de movimiento es contraria a la velocidad. ¿Eso es No. verdadero o falso? ¿Falso? Sí, es falso porque la cantidad de Siempre van a ir movimiento, iguales. claro, la cantidad de movimiento tiene la dirección de la velocidad. O sea, mira acá, si la... No me quiere hacer caso. Ay, Acá está. Si la velocidad es hacia la derecha, la cantidad de movimiento, ¿qué color es eso? Morado, ¿no? ah, Esa flechita es moradito, el ¿no? rosado. ¿Rosado? Sí. Ya, entonces esa flechita rosada sería la cantidad de movimiento, tiene la dirección de la velocidad. Si la cantidad de movimiento es vertical hacia arriba, perdón, si la velocidad es vertical hacia arriba, la cantidad de movimiento también es vertical hacia arriba. Y si la Ok. cantidad de movimiento forma 37 grados con la horizontal, aquí también, La velocidad también va a ser eso. sí, en la misma dirección. No es opuesto. Opuesto significa que es contrario. O sea, si la Ay, cantidad de movimiento va hacia arriba, perdón, si la velocidad va hacia arriba, la cantidad de movimiento iría hacia abajo. Ese es opuesto. Si ok. la velocidad es hacia la derecha, la cantidad de movimiento sería hacia la izquierda. O sea, así. Ese es contrario. Si la velocidad es hacia la derecha, la cantidad de movimiento es hacia la izquierda. No, eso es falso. No tiene dirección contraria. Es, este, es, es en la misma dirección, no dirección contraria. ¿Ya? Ok. Entonces, esto va a ser, vamos a ponerle su nombre, una cantidad de movimiento 1 para la esfera 1. Para la esfera 2 será una cantidad de movimiento 2, pero son magnitudes vectoriales. Hay que ponerle su flechita siempre en la parte de arriba para Ok. recordar que es una magnitud vectorial. Y acá, para la esferita 3, esto será, me sale un poco torcido, lo veo un poco torcido, ¿no? Pero Sí. voy a, voy a mejorarlo, ¿no? Ok. A ver, creo que es ahí. Ya, esto sería una cantidad, una cantidad de movimiento 3. Cantidad, cantidad de movimiento 3. Así. ¿Ya está? Ah, verdad, quiero mandar un saludo para mi alumno Jaime que me dijo, profe, mándeme saludos de repente, ¿no? Digo si lo pueda ver. Ya está, tenemos entonces todo eso. Ahora, la pregunta no es eso, ¿eh? Eso no es la pregunta.
La pregunta es, determine la cantidad de movimiento de las esferas de 4 kilogramos cada una. O sea, me están pidiendo la cantidad de movimiento y tenemos que indicar pues su valor, ¿no? A ver, para uno primero. Para uno. Ok. Para uno, tú en la respuesta del examen tienes que dar así. No, no te fijes en la clave porque yo no he puesto claves. ¿Ah? En el examen no hay claves. En el examen Sí, tú bueno, tienes hay que... claves. No, no hay claves. Tú tienes que hacer No, no hay así. claves. Procedimiento. Mira, cantidad de movimiento uno, ¿cómo se calcula? Fácil. Tú dices facilito. Es igual la masa por Masa la uno, velocidad claro, la masa por uno la por la velocidad, velocidad uno. ¿no? Y ahora sí, Ya, entonces, reemplaza. La masa uno, para todos los casos, la masa es 4. sí, y la velocidad es La 5 velocidad metros por es, segundo. claro, 5 metros por segundo, pero, aquí le vamos a anotar un vector unitario. Como este movimiento es en el eje horizontal, el vector unitario en ese eje es el i. Así, Ok, una i con su gorrito. Y el signo más que va acá es porque está yendo hacia la derecha. Si estuviera yendo hacia la izquierda sería menos. Entonces, ordenando esto, la cantidad de movimiento 1, es igual a 20 y claro, es igual a más 4 más por 5, 20 20 y, y, pero faltan las unidades. La masa está en kilogramos por metro por segundo. Y ahí está. Así nomás. Nada más, así es. Esa es la primera respuesta, pero falta. Para la siguiente parte, por acá arriba lo voy a hacer. Cantidad de movimiento 2 sería la masa 2 por la velocidad 2. Reemplazamos, a ver. Como eso está yendo hacia arriba, es positivo. Si estuviera yendo hacia abajo, sería negativo. La masa 2 también vale 4 y la rapidez de 2 es 5. 5. Pero como está Saldría lo yendo hacia mismo. arriba, el vector unitario es j. Oh, ok. J significa que está yendo en el eje vertical. Más j porque está yendo hacia arriba, menos j porque está yendo hacia abajo, ¿no? Ahora, ordenando eso, cantidad de movimiento 2 sería más 4 por 5, 20. 20j. Tú tienes que dar la respuesta así. O es una j con un sombrerito así. 20j kilogramo por metro por segundo. Así, de esa manera. Aquí está y me sale un poco feita. Voy a corregirlo. Es metro por segundo. Así. En la segunda es donde me confundo más. ¿En dónde? En la tercera. Ah, en la tercera es así, mira, escúchame. En la tercera es cantidad de movimiento 3 sería, bueno, y va a ser más porque está ahí en el sentido hacia arriba, ¿no? Más Sí. la masa, que es 4, y la velocidad. Esa velocidad hay que descomponerla. La velocidad tiene componentes, mira, está así. Lo voy a hacer acá un costadito porque está muy chico. Así es la velocidad. Ahora, yo tengo que hacer una descomposición rectangular. Y la hago así, mira, le trazo líneas paralelas. Ese es el plano cartesiano, ¿no? Aquí también Sí. hago esto. Y luego lo que hago es que del extremo, el extremo es donde está la cabeza de flecha, le trazo paralelas a los ejes. Por ejemplo, de este extremo le trazo una paralela al eje X y del mismo extremo le trazo una paralela al eje Y. Y como son Ok. paralelas, el ángulo que se va a formar acá es 90. Por ser paralela, ¿no? ¿Y qué figura se ha formado ahí? Un rectángulo. Ese es un rectángulo. Por eso se llama descomposición rectangular. Ahora, ese vector tiene sus componentes. Acá tengo su componente en el eje X. Ya. Componentes Ok. en el eje X. Esa es la componente en el eje X y acá está la otra componente en el eje Y.
Ahora tú dices, si este vector forma 37 grados con la línea horizontal, correcto, y esto vale 5 metros por segundo, entonces sus componentes es, a 37 se lo pone 3K, y si tú dices, ¿no? 5K igual a 1, K vale 1, ¿no? O sea, 5K, perdón, es que estoy hablando, 5K igual a 5, 5K igual a 5, ¿no? En tu mente dices así, mentalmente, 5K lo igualas a ese 5 metros por segundo, te das cuenta que 5 con 5 se cancela, ¿no? Y K vale 1. 5 con 5 se cancela y K vale 1. Como K vale 1, el que se pone a 37 sería 3K. Pero como K vale 1, 3 por 1, 3. 3. Y el que se pone a 53 es 4K. 4 por 1, 4. 4. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, bueno, reemplazar, ¿no? Reemplazar. Nada más. Reemplazando. Ya, ahora. Se me fue la pregunta, lo estoy buscando. Estoy buscando la pregunta. Ya está, la encontré acá. Ya, entonces sería este 5, repito, este que está, a ver, no sé si ves acá se forma un triángulo, si él es 37, no, si él es 37, este 90, este es 53, ¿no? Porque 37 más 53 es 90. Te decía entonces que a 53 se lo pone 4K, acá sería 4 por 1, 4. ¿4 qué? 4 metros por segundo. Claro, 4K, pero como K vale 1, 4 por 1, 4. El que se pone a 37 es este, mira, ve. ¿Ves la manito que se está moviendo? ¿Se ve la manito? Sí, profesor. Entonces, ese lado es 3K, pero como K vale 1, 3 por 1, 3. 3. Por lo tanto, este vale 3, pero como este es un rectángulo, si esto vale 3, él también vale 3. ¿No? Sería 3 metros por segundo. Acá sería 3 metros por segundo. De esa manera. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Esto sería así. 4 por 4, como estamos hablando del eje X, recuerda que el eje X tiene un vector unitario Y. Ese vector unitario Y me indica que es hacia la derecha, perdón, es en el eje horizontal, si es positivo hacia la derecha. 4Y, y en el eje, siempre va el eje X primero, ¿ya? Siempre es el eje X primero. Y el segundo, el que está al costado, sería 3. Pero como es hacia arriba, de manera vertical, ¿no? Es vertical hacia arriba, el vector unitario sería J. Así, J. Y recuerda que por la propiedad distributiva de la multiplicación, Sería 4 por 4, 16 y más 12J. exacto, muy bien, efectivamente. Sí, sería lo que tú me has dicho, ¿no? 4 por 4, 16y, que es en el eje X, más 4 por 3, 12J, así. Y todo esto tiene como unidad de kilogramo, no, kilogramo, por metro por segundo, ¿no? Kilogramo por metro por segundo. Ya está. Entonces ya tenemos la respuesta de todo, ¿no? Esa es la manera como quiero que trabajen, ¿no? El procedimiento. A eso yo me refiero cuando hablo de procedimiento. Yo me refiero a eso, ¿no? Que hagan así paso a paso,
que me pongan todos los detalles, las fórmulas, así. No sé si tienes alguna pregunta de este problema, ¿no? de este ejercicio. ¿Alguna duda? De repente, algo que quisiera que te aclare. No, profesor, se me quedó muy claro. Ya, muy bien. Entonces, no te olvides que la cantidad de movimiento tiene la dirección de la velocidad. Si digo la dirección de la velocidad es que si la velocidad está hacia arriba, la cantidad de movimiento también está hacia arriba. Si va hacia la derecha, la velocidad, la cantidad de movimiento también va hacia la derecha. Y mira, ve, acá, por ejemplo, la velocidad es oblicua, ¿no? Oblicua se dice que es así diagonal. La cantidad de movimiento también es diagonal, ¿no? Para el caso 3. Para la esfera 3, la velocidad es diagonal, ¿no? Listo, a ver, vamos a ver con otro tipo de ejercicio que vamos a proponer. Vamos a proponer, por ejemplo, ese de ahí. En un día de invierno, la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es 20 grados Fahrenheit. El agua estará congelada, dice, ¿no? Me pregunta si el agua estará congelada a esa temperatura de grados Fahrenheit. Este tipo de ejercicio, una consulta, Camila, me escucho un eco en mi voz. ¿Se escucha un eco? ¿Ah? No, ¿No? no. Yo escucho como si hubiera un eco, no sé. Bueno. Ya, entonces te decía que la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de 20 grados Fahrenheit. Ya, mira, el lago tiene esta temperatura, 20 grados Fahrenheit. Estos grados Fahrenheit se usan mucho en Estados Unidos, no es su escala de medida. Estados Unidos y Canadá también. Ellos hablan de grados Fahrenheit, nosotros no hablamos de eso, ¿no? Nosotros hablamos de grados Celsius. Ya está. Creo que es porque está activado tu micrófono, hijo, no sé, me parece que es eso. Creo que mi voz sale por el, ¿cómo se llama? ¿Lo tienes activado tu micrófono? No, profesor. Ya. Hola. Qué raro, ¿por qué escucho el eco un ratito? Quiero ver qué ha pasado. Escucho un eco que... Hola. Profe, yo le escucho bien, pero entre unos ratitos creo que sí le escuché. Se escucha como un eco, ¿no? Ya bueno, vamos a seguir. Ya, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es... primero saber que el agua en grados Celsius está a 0 grados. A 0 grados Celsius el agua está congelada. Y si está por debajo de 0 grados, estará más congelada aún. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir estos grados Fahrenheit a grados Celsius para que de esa manera nosotros podamos saber si está o no está congelado. Entonces esto de aquí tengo que pasarlo a grados Celsius. ¿Ya? A grados Celsius. De 20 grados Fahrenheit a grados Celsius. Ya, ahora, ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo pasamos eso? Fahrenheit menos 32 entre 9. Exacto, sí. Sí, Fahrenheit. A ver. Sí, ese es el factor de conversión. O sea, Celsius, grados Celsius, es a 5, así como Fahrenheit menos 32 es Entre 9. a 9. Entonces, donde yo vea F, voy a reemplazar por 20, ¿no? Donde vea F lo reemplazo por 20 y ahí todo voy a tener en grados Celsius. Pero el error que cometen los alumnos por no estar atentos es el siguiente. Eso más que todo es por estar atentos. Y no saben reemplazar. Colocas acá esto igual. Celsius entre 5 igual.
tú vas a colocar, donde veas F vas a colocar 20, pero sin el símbolo de grado Fahrenheit. Ya no coloques ese grado Fahrenheit, así coloca 20, el número nada más, el número. Y el alumno lo vuelve a colocar 20F, por eso es que no le sale el problema. Así nomás colocan. Ya está. Entonces, ahí tenemos que, bueno, multiplicamos en aspa, ¿no? 9C es igual a 5, que multiplica a 20 menos 32, ¿no? Que sería menos 12, ¿no? Menos 12. Entonces, ¿saldría menos 60? claro, menos 60, ¿verdad? Menos 60. Entonces sería Celsius es igual a menos 60, pero el 9 pasa a dividir. Por lo tanto sería 60 entre 9, ¿no? 60 entre 9 sale 6,666, ¿no? 6,6 periódico puro. Así. Eso saldría, ¿no? 6,6. Ahora, la pregunta es, no te preguntan eso. La pregunta es, ¿el agua estará congelada? A ver. Si esto fuera la escala, ¿no? Acá está 0. A 0 grados, el agua está congelada. Y menos 6 está por acá abajo. Menos 6,6 grados Celsius. Está por debajo del 0. Entonces sí estaría congelado. Claro, sí estaría congelado. Sí estaría congelado, porque está por debajo del 0. Si estuviera por encima del 0, por ejemplo... No estuviera congelado. Claro, está fría, pero no congelada. Sí, puede de hecho que lo tocas, ¿no? Está fría, todo eso lo que quieras, pero... Si estuviera así, ¿no? 6,6 positivo. Estaría por arriba del 0. No está congelado, pero sí está helada, sí se siente helada, ¿no? Esa temperatura de 6 grados es helada. Pero no está congelada. A 0 sí está congelada y por debajo del 0 más todavía, ¿no? Más congelado todavía. Está más duro. O sea que Sí, profesor. mientras menos temperatura estaría más duro. Entonces la respuesta que tendrías que hacer tú, ¿el agua estará congelada? La respuesta sería sí, sí estará, ¿no? Sí está congelada. Claro. La respuesta que tienes que dar en tu... Obviamente con toda esta solución, ¿no? Con todo eso. La respuesta decimos sí. Sí está congelada. Está congelada. Sí está congelada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda? Todo claro. Muy bien, seguimos con otro entonces por acá. Vamos a seguir. ¿Qué? ¿Se acabó ya? Ah, no, acá está. Me había asustado y se acabó. Acá tenemos otro ejercicio acerca de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se denota con la letra C mayúscula. La letra C mayúscula es capacidad calorífica. Y esa capacidad calorífica se calcula como la cantidad de calor entre el intervalo de tiempo, ¿no? Así. Cantidad de calor entre el intervalo de tiempo. Eso es la propiedad que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Entonces, profesor, ¿sería 2000 entre 50? Claro. La capacidad calorífica, como tú bien lo has dicho, sería 2000, porque el calor es 2000, ¿no? El calor es 2000. El calor está en unidad de calorías y dice que varía en 50 grados Celsius, sería así, ¿no? 2000 entre 50. Entonces la capacidad calorífica, ahí primero cancelamos un cerito.
Se le va a cancelar un cero, profesor. Un cero, ¿no? Le sacamos quinta a 1, quinta de 5 es 1. Entonces Y saldría 40 claro, Celsius, 40 calorías entre ellos. claro, la respuesta sería 40, ¿no? 40 unidad de calorías, porque el calor está en calorías y la temperatura está en grados Celsius, ¿no? 40 calorías dividido entre grados Celsius, ¿no? Ya está, y se acabó. Esa es la respuesta, ¿no? Sencillito, ¿no? Como para que usted eh, agarre confianza. ¿Ya está? ¿Alguna duda con esto? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ah, no, profe, se me fue el internet. Ya, ok. Seguimos con el siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio de ahí que hay. Bueno, podemos hacer más ejercicios, ¿no? Ahorita vamos a seguir reforzando, ¿no? Dice, ¿cuál es el calor específico de un cuerpo cuya masa es 400 gramos si necesita 80 calorías para elevar su temperatura de 40 grados Celsius a 45 grados Celsius? Ya, la pregunta es, el calor específico. Eso nos preguntan. Esa es la incógnita, ¿no? El calor específico. ¿Qué datos tengo? Los datos que tengo es la masa. Tengo la masa que vale 400 gramos. ¿Qué más dato tengo? El calor. Ese calor que se representa con la letra Q vale 80 calorías. Para no escribir calorías, la abreviación es cal. La temperatura, tengo la temperatura también. La temperatura inicial dice, ¿no? Para elevar su temperatura de 40 a 45, o sea, la temperatura inicial es 40 grados Celsius y la temperatura final es igual a 45 grados Celsius. Anteriormente había explicado a ustedes que para hallar la variación de la temperatura es la diferencia, ¿no? La variación de la temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. Variación de la temperatura sería igual, acá podemos, ¿no?, decir la temperatura final que es 45 y la temperatura inicial que es 40, ¿no? 45 menos 40 sería 5 grados Celsius. Ese calor de 80 calorías está haciendo que esa temperatura varíe. El calor que hace que la temperatura varíe se llama calor sensible. Y ese calor sensible se calcula como calor específico multiplicado por la masa por la variación de la temperatura. Y mira, justo ahí aparece nuestra incógnita. Nuestra incógnita que es el calor específico. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en esta expresión que le voy a llamar 1. Decimos reemplazando en 1. Si reemplazamos M en 1, sería 400 gramos. claro, la masa es 400 gramos. Pero vamos a reemplazar en 1, ¿no? El calor sensible viene a ser 80. El calor específico es lo que quiero conocer. La masa es 400, como lo he dicho, y la variación de la temperatura es 5. Bueno, lo que podemos hacer ahí es sacarle quinta. Le saco quinta de 5, 1, y quinta de 80, 16, ¿no? Acá sería 16, de aquí sería 1. Ya está, le puedo sacar cuarta. ¿Se va a pasar a dividir? Claro, pero antes de dividir hay que simplificar al máximo, ¿no? Cuarta de 400 es 100, ¿no? 400 entre 4 es 100. Y cuarta de 16 es 4. 16 entre 4 es 4. ¿Qué me está quedando? Entonces saldría 0,04. Claro.
porque queda así, ¿no? Así queda, ¿no? 100 veces calor específico, ¿no? Ordenando. Entonces el 100 que está multiplicando el calor específico va a pasar a dividir, ¿no? Entonces el calor específico me estaría quedando 4 entre 100, ¿o no? Porque recuerda que ese 100 que ha quedado multiplica el calor específico. Entonces me estaría quedando 4 entre 100. Y si digo 4 entre 100, pues la coma decimal va a correr lugar, ¿no? 4 yo lo puedo poner como 4,0. No pasa nada. 4 es 4,0, es lo mismo. No es 40, eso no es 40, es 4,0, que significa 4 enteros, 0 decimales. Y eso porque lo pongo así como 4,0 para que te des cuenta que cuando yo divido entre la unidad seguida de ceros, la coma decimal corre 2 lugares por cada cifra 0. Por cada cifra 0 va a correr 2 lugares hacia la izquierda. Quedaría entonces así, ¿no? 0,04. Tú dirás, profe, ¿dónde está que ha corrido 2 lugares? Aquí, mira, ves. La coma estaba entre 4 y 0. 2 lugares. 1, 2. Ahí están los 2 lugares. Ya está. Eso sería entonces, eso sería la respuesta del problema, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, me quedó todo claro. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya no hay nada. Entonces, vamos a hacer un recorte de problemas. Un momentito. Continuando con los ejercicios, veamos otros ejercicios más. Problema de cantidad de movimiento. Profesor, no se ve. ¿No se ve? Ay, perdón. No. Yo olvidé compartir la pantalla. Y ahora sí. Entonces tenemos acá la segunda parte, ¿no? Dice, ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor, ahora sí se ve. Ya. El problema dice lo siguiente. Vamos a dar una lectura siempre para poder entenderlo bien. Una bola de billar de 300 gramos se halla en reposo sobre la mesa. Halle su velocidad de salida cuando recibe un golpe de 80 newton que dura 0,06 segundos. Ese problema aparentemente parece difícil, pero es sencillo. Hay que entender el ejercicio. ¿Qué está pasando? A ver. Mira cómo se analiza, mira el procedimiento. Esa bola de billar está sobre una mesa en reposo. O sea, aquí está la bolita. Está sobre una mesa. Pero si esa bola está en reposo, significa que su velocidad inicial es igual a 0. No tiene velocidad inicial, porque está en reposo, pues. Reposo significa que no se mueve. Si su velocidad inicial es 0, significa que la cantidad de movimiento en ese momento también es 0, ¿no? La cantidad de movimiento inicial también es 0. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento tiene que ver con la dirección. Ya me acordé de ese ejercicio, profesor. ¿Ya te acordaste? La cantidad de movimiento tiene dirección y como no tiene dirección, por consiguiente, no tiene cantidad de movimiento, por así es simple. No hay velocidad, no hay dirección, no hay cantidad de movimiento. Esa bola, ahora, cuando recibe un golpe, no lo van a golpear con un palo, con una bola de billar de 100 gramos ahí en reposo de la mesa y cuando recibe un golpe. Ese golpe que le van a dar con un palito, ¿no? Una bola de billar, con el taco le llaman, ¿no? El taco es el nombre del palo ese. Ese palo lo que le va a otorgar es una fuerza. Ahí está, una fuerza. Lo representamos con ese vector.
Entonces hay una fuerza ahí. Una fuerza que en este caso va a durar un corto tiempo, 6 centésimas de segundo. Es un tiempo muy corto. La fuerza demora un tiempo de 6 centésimas de segundo. Cortísimo, un tiempo bastante. Ni siquiera un segundo, es un segundo entre 100. Entonces, esa fuerza lo que está haciendo es darle velocidad. Le da velocidad. Esa velocidad con la que va a salir no se movía, ahora se mueve porque ya tiene velocidad. Pues, ¿no? Esa velocidad con la que sale es la que me piden. Pero también debemos de saber que al tener velocidad también va a tener cantidad de movimiento, ¿no? Y la cantidad de movimiento, tiene la dirección de la velocidad. Como la velocidad es horizontal, la cantidad de movimiento final también es horizontal. De esa manera. ¿Qué está haciendo que la velocidad varíe, que la velocidad cambie? La fuerza. Lo que hace la fuerza entonces es modificar la velocidad. La fuerza lo que hace es cambiar esa velocidad. Al cambiar la velocidad, al moverse, ya presenta cantidad de movimiento. Entonces, como el tiempo es muy corto, la magnitud que me permite relacionar la fuerza, caracterizar esa fuerza en el tiempo, es el impulso. Pero este impulso me está generando una variación de la cantidad de movimiento. ¿No? El impulso me produce una variación de la cantidad de movimiento. Por consiguiente, podemos decir que, como toda variación es una diferencia entre la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. De esa manera. Pero La inicial se va a eliminar. Claro, la cantidad de movimiento inicial se elimina porque vale 0, ¿no? Esto equivale a 0. Por lo tanto, se cancela, ¿no? Quedaría impulso por P Claro, es igual a la velocidad final. Claro, el módulo del impulso es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Así quedaría. Pero a mí me piden haya su velocidad de salida. Están pidiendo esto. Velocidad de salida. Entonces vamos a reemplazar. Yo tengo fuerza, tengo tiempo. Reemplazo entonces el impulso. El impulso es el producto de la fuerza por el tiempo. Fuerza por el tiempo. Y la cantidad de movimiento final es la masa por la velocidad final. Entonces, la fuerza que vale 80 newton, el tiempo que vale 0,06 lo voy a expresar en fracción. 3 entre 100. Claro, sería 6 entre 100, ¿no? Ah, era 6. Claro, 6 entre 100. Igual a la masa que vale 300 gramos. 300 gramos, pero esa que pasaba a kilogramos, ¿no? Sí, profesor. 300 gramos es igual a 300 gramos. Así. Por factor de conversión, quiero que se cancele gramos, entonces gramos tiene que estar en el denominador. Y quiero tener kilogramos arriba. 1 kilogramo. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Como son iguales, esa Ahora división se es van a un 1. eliminar, profesor. Claro, se cancela este gramo con este gramo y también 2 ceros y 2 ceros también. Y me queda 3 décimos. Entonces, eso 1 entre claro, eso voy a escribir acá, ¿no? Voy a escribir acá 3 entre 10. Escribo. En la masa voy a colocar como 3 décimos, me está quedando eso, 3 entre 10.
Si tú miras, a ver, voy a corregirlo acá. 300 gramos es igual, ¿qué me quedó? Arriba me quedó 3, en el numerador me quedó 3 y en el denominador me quedó 10. 3 décimos de kilogramos. 3 décimos de kilogramos. Y eso lo coloco acá. 3 décimos por la rapidez. Velocidad. Por la rapidez, que es lo que queremos. Ya viene la parte de la simplificación. Se van a eliminar los ceros. Claro, un 0 aquí, un 0 acá también. Acá un 0 del 80 y un 0 de aquí. También le saco tercios. Ahora se va a simplificar 3 y 6. Quedaría 1 y en el otro quedaría 3. Diré 2. 2, ¿no? Claro, 2. Por lo tanto, la rapidez sería 2 por 8. 16 metros por segundo. Claro. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa es la velocidad con la que va a salir. ¿Ves? Si te das cuenta, es sencillo. ¿Qué tenemos que rescatar acá? Esta formulita, ¿no? Esta fórmula del teorema del impulso y de la variación de la cantidad de movimiento. Ese teorema es importante, ¿no? Te das cuenta porque gracias a ese teorema estamos relacionando el impulso y cuando relacionamos el impulso aparece la fuerza. Y cuando relacionamos la cantidad de movimiento aparece la masa y la velocidad. Entonces nos ayuda a desarrollarlo. Si no tuviéramos esta herramienta, no podríamos hacerlo por cinemática. Por cinemática, no creo. Por dinámica. Nada. Estaría complicado hacerlo por otra manera. Quizás si lo analizamos podría ser, pero creo que esta manera es más rápida, ¿no? Utilizando el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Sí, profesor. Claro. Ahora vamos a problema siguiente. Problema siguiente. ¿Me escucha bien? Hola. Hola. Sí se escucha bien, profesor. Continuando con los ejercicios, tenemos acá un problema de cantidad de movimiento. Dice, una bola húmeda de arcilla de 0,3 kilogramos es arrojada frontalmente, la palabra correcta es frontalmente, hacia un muro con una velocidad de 8 metros por segundo, en la cual queda pegada. ¿Qué impulso efectuó el muro sobre la arcilla? Sería de la siguiente manera. Esa es la superficie y el muro está aquí. Esa bola de arcilla es arrojada, dice, con una velocidad, ¿no? Se le da una velocidad a esta arcilla, una velocidad de 8 metros por segundo. La velocidad con la que se la lanza es de 8 metros por segundo. Dice que es una bola de arcilla húmeda porque al ser húmeda tiene una consistencia parecida así como la plastilina. Entonces no va a rebotar, porque si fuera sólida lo que va a hacer es choca con el muro, rebota, ¿no? Y no se quiere eso, no se quiere que rebote. Se quiere hacer el análisis siguiente, que al momento que impacta dice que queda pegada, y si queda pegada entonces su rapidez final va a ser igual a 0, porque ha quedado pegada, ya no se mueve. Si su rapidez final es igual a 0, significa que su cantidad de movimiento final también es igual a 0. Ya no tiene cantidad de movimiento, pero al principio sí tiene, claro, al principio tiene cantidad de movimiento, porque como tiene velocidad, recordemos que la cantidad de movimiento tiene la dirección de la velocidad. De esa manera, la velocidad inicial es 8 metros por segundo, la cantidad de movimiento inicial pues se puede calcular multiplicando la masa por la velocidad.
esa pared que le está ejerciendo a la bola de arcilla, le está ejerciendo una fuerza, ¿no? Al momento que está en contacto, le ejerce una fuerza. Una fuerza que va a hacer que cambie la dirección de la cantidad de movimiento, ¿no? Esa fuerza lo que va a hacer es cambiar la dirección de la cantidad de movimiento. De esa manera. Repito, al chocar con el muro, la bola de arcilla se detiene. Y al detenerse, ya no tiene velocidad. Al no tener velocidad, no tiene dirección. Y al no tener dirección, ya no tiene cantidad de movimiento. Me preguntan qué impulso efectuó el muro sobre la arcilla. Como esa fuerza está haciendo que se altere la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo corto, decimos entonces que el impulso, el teorema del impulso y de la variación de la cantidad de movimiento es de esta manera, ¿no? Toda variación es una resta de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero no hay cantidad de movimiento final porque se detiene, ¿no? Y ya no tiene velocidad. Como ya no tiene velocidad, esto valdría cero. Nos estaría quedando entonces que el impulso va a ser igual a menos la cantidad de movimiento inicial. Pero la cantidad de movimiento inicial sería la masa por la rapidez inicial, ¿no? Masa por la rapidez inicial. Ya está, masa por rapidez inicial. Reemplazamos entonces. Reemplazamos. La masa sería 0,3 kilogramos. Claro, esa sería la masa, ¿no? Sería menos 0,3 que lo vamos a expresar como una fracción, ¿no? 3 Ok. décimos. ¿Está bien? 3 décimos. 3 entre 10. Claro. Y la velocidad inicial que es 8, ¿no? Sí. Y nos quedaría 3 por 8, 24. Y 24 entre 10, 2,4. ¿Cuál es la unidad del impulso? Newton. ¿Por qué Newton? Porque la fuerza está en Newton y el tiempo está en segundo, ¿no? 2,4 Newton por segundo. Eso es el impulso como magnitud vectorial, ¿no? El impulso como magnitud vectorial. Profe, no hay clave, dirías tú, ¿no? Depende, ¿no? No hay clave, pero... Sí, clave, profesor. ¿Negativo? ¿Hay clave negativo? No, no. No, negativo no hay. No hay. ¿Por qué no hay clave negativo? Porque están pidiendo solamente su módulo. Su módulo sería, sin la flecha, sería 2,4 newton por segundo. O sea que lo que hemos dado primero, esta respuesta que hemos dado aquí, sería así, ¿no? 2,4 multiplicado por el vector unitario y, que significa que está yendo en el eje X, y menos que está yendo hacia la izquierda, ¿no? Así. Eso es el impulso. O sea que ese menos es del vector unitario. Profe, ¿por qué lo puso adelante? Por la ley de signos, pues no, más por menos menos, y quedaría de esa forma. Pero el módulo solamente quedaría 2,4 newton por segundo. Una pregunta que me hizo el alumno dice, profesor, la cantidad de movimiento tiene la dirección de la velocidad. ¿Correcto? Correcto. La cantidad de movimiento tiene la dirección de la velocidad. ¿Y el impulso qué dirección tiene? El impulso tiene la dirección de la fuerza. Si la fuerza va hacia la izquierda, el impulso también va hacia la izquierda. Entonces, el impulso tiene la dirección de la fuerza.
Si la fuerza va hacia la izquierda, el impulso también va hacia la izquierda. Como toda magnitud vectorial, el impulso también es una magnitud vectorial, no escalar. Y también tiene su gráfico. Las magnitudes vectoriales tienen su gráfico. La cantidad de movimiento tiene su gráfico. El impulso también tiene su gráfico. Y ahí está su grafiquito. Profe, ¿qué significa el signo menos? El signo menos significa que está yendo hacia la izquierda. Y el signo más que está yendo hacia la derecha. Si solamente dice, ¿no? ¿Qué impulso efectuó el muro sobre la arcilla? Sería la respuesta. La respuesta correcta sería esta, ¿no? Porque me está preguntando el impulso. Esta sería la respuesta. Esa de ahí. Pero en el libro dan esta respuesta de acá abajo. Para que sea la respuesta de abajo, tendría que decir el módulo del impulso que efectuó el muro sobre la silla, ¿no? Así debería ser más correcto, ¿no? Debería ser más exacto, ¿no? La pregunta más exacta debería ser ¿qué módulo del impulso efectuó el muro sobre la arcilla, ¿no? Pero bueno, quiso decir eso, lo han abreviado o no lo han redactado bien, que de esa manera. Preguntas, dudas, interrogantes. ¿Se entendió el ejercicio? ¿No se entendió mucho? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien, entonces pasemos al siguiente, sin mucho demora. Y tenemos acá una roca que pesa 3 toneladas, es levantada a 10 metros de altura. ¿Cuál es la energía? Me dice. ¿Cuál es la energía potencial, no? ¿Cuál es la energía potencial? Ya, a ver, si este es el piso, vamos a levantar una roquita, una roca. Ahí está. Lo vamos a levantar. Profe, ¿cómo lo levantamos? Con una grúa, ¿no? Con una máquina, una grúa. La altura que lo vamos a levantar. La altura que lo vamos a levantar dice que es 10 metros. 10 metros. Esa roca pesa 3 toneladas. 3 toneladas. 3 ton. Abreviatura de toneladas es ton. Pero una tonelada es 1000 kilos. Como son 3 toneladas, sería 3000 kilos. 3000 kilogramos. Pero nosotros sabemos que todo cuerpo que tiene masa, la Tierra lo jala, ¿no? Entonces ahí está actuando la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Me dice, ¿cuál es su energía potencial? Gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, debido a esa altura, considerando el piso como nivel de referencia, se calcula fácilmente como la masa, la aceleración de la gravedad y el producto de la altura, ¿no? Así es fácil, multiplicar esas tres cosas. De esa manera calculamos la energía potencial gravitatoria. ¿Qué cosa es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo mecánico, y el trabajo mecánico es la transferencia de movimiento por acción de una fuerza. La fuerza de gravedad va a hacer trabajo sobre esa esfera, sobre ese cuerpo de 3 toneladas, y lo va a desplazar una distancia de 10 metros, ¿no? Entonces, esa fuerza de gravedad va a hacer que ese cuerpo de 3 toneladas se mueva en dirección vertical hacia abajo. Por eso que la fuerza de gravedad está haciendo trabajo. El trabajo, repito, es la transferencia de movimiento por acción de una fuerza. Y la energía tiene mucha relación con el trabajo, porque el trabajo tiene relación con el movimiento. Decimos que algo hace trabajo cuando se mueve, y si no se mueve, no hay trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de energía, estamos hablando con la capacidad que tienen ciertos cuerpos para poder hacer que se mueva y cause algún efecto, ¿no? La consecuencia de la energía es que cause efectos. Ahora, la masa tiene que estar en kilogramos, ya lo transformamos, sería 3000. El valor de la aceleración de la gravedad es 10.
y la altura es 10 Por- también. Sería pues un 3 con 5 ceros. La energía potencial gravitatoria es un 3 con 5 ceros. 1. ¿Y se le aumentaría uno más, profesor? Bueno, ya está ahí, estaría aumentado porque le estaríamos aumentando Ah, estos dos ceros más, ¿no? 300.000. 300.000 unidad de energía es el joules. J es joules. Pero si no hubiera eso en la clave, bueno, acá no hay clave, ¿no? Pero si estás dando un examen y no hay esa clave, de repente la respuesta puede estar así. 300. Y estos tres ceros lo reemplaza por el prefijo kilo, porque 300.000 lo puedo poner como 300 por 1000 y 1000 es kilo. La respuesta podría estar así: 300 kg. Kg es kilojoules. 300 kilojoules. Ambas respuestas es correcta, sino que cuando das en kilojoules se abrevia un poco más, ¿no? El resultado, más corto. Porque kilo es 1000, ¿no? No olvidemos que kilo es 1000. En este caso 1000 joules. ¿Qué tal este problema de energía? está bueno, profe. Claro, es sencillo, ¿no? Un problema así, papayita, como decimos. Tenemos otro ejercicio acá. Dice, determine la temperatura final. Ya este ejercicio hay que leerlo un poquito bien. Dice, a 100 gramos de agua a 10 grados Celsius se le agregan 500 calorías. Determine la temperatura final del agua en grados Celsius. Ya, sería así. Eh, Tengo la masa de 100 gramos. Estamos hablando en este caso de agua. Y a 10 grados Celsius, ¿no? Y le vamos a agregar, tiene una temperatura inicial de 10 grados Celsius. Le vamos a agregar calor. ¿Cómo le agrego calor? De repente lo pongo en la cocina, un mechero, lo pongo en baño María, no sé, ¿no? Pero le agrego calor. ¿Cuánto de calor? 500 calorías. 500 calorías de calor. Y me están pidiendo que determine la temperatura final del agua en grados Celsius. Obviamente que acá al agregarle calor va a tener más temperatura, pues, ¿no? Una temperatura final que le voy a llamar T. De aquí nosotros debemos de recordar que la variación de la temperatura, ¿no? ¿Cómo varía la temperatura? La variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Variación de la temperatura igual la temperatura final será T menos temperatura inicial, que es 10. Así, T menos 10. ¿Está bien? ¿Me escuchas bien? Hola, hola. Hola, hola. Profesor, ¿puede ir a los servicios higiénicos? Ya, bueno. Bueno, de ahí tenemos lo siguiente, que vamos a reemplazar, a ver, en la fórmula del calor sensible. Como hay una cierta cantidad de calor que se le está agregando para que la temperatura varíe, entonces decimos que se va a cumplir el calor sensible. El calor sensible va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa y la variación de la temperatura. De esa manera. Esa es la expresión que vamos a utilizar. Esa expresión. Ok, Continuando, profe. continuando con el ejercicio, tenemos que reemplazar, en la expresión del calor sensible. Calor sensible. El calor se conoce. La cantidad de calor es 500 calorías. Cal es la abreviatura de calorías, 500 calorías
El calor específico del agua es dato. El calor específico del agua vale 1, ¿no? Por cultura general vale 1. 1. Ya está. Colocamos acá 1. La masa es 100. La masa es 100. Y la variación de la temperatura es T-10, ¿no? T-10. De esa manera. Ya, profesor, muchísimas gracias. Ya está. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos eso de ahí. Ahora, el calor específico también tiene unidades. Vamos a buscar las unidades. Es calorías, gramos por grado Celsius, ¿no? Siempre revisando un poquito. Revisando siempre la teoría. Contrastando, ¿no? Calor específico. A ver, por acá está. Calor sensible. Acá está, las unidades, ¿ves? Calorías, gramos por grado Celsius, ¿no? Acá están las unidades de calor específico. Calorías, gramos por grado Celsius. Esto de aquí. Lo vamos incluso a llevar, ¿no? Lo llevamos por aquí. Ahí. Entonces, el calor específico del agua sería 1, pero en unidades de calorías, gramos por grado Celsius, ¿no? Así. Una caloría gramos por grado Celsius. Eso significa que la masa tiene que estar en gramos, ¿no? Como puedes ver en ese cuadrito, ¿no? En ese cuadrito puedes ver que la masa está en gramos. Correcto. Ahora, vamos a simplificar. Simplificamos acá 2 ceritos. Y aquí también 2 ceritos. Y me queda que 5 es igual a 1 por T menos 10. T menos 10. Menos 10 pasa al otro lado a sumar y me quedaría que la 15. temperatura es 5 más 10, 15. 15 grados Celsius, ¿no? Celsius. Esto se acabó. Así de fácil. Solamente cuestión de operar, ¿no? Saber operar y eso. Todo facilito, profesor. Sí, sí es fácil. En realidad es fácil, ¿no? Cuestión de que práctica, ¿no? Un poco de práctica. A ver este ejercicio, ¿qué nos dice? Dice, en un recipiente con capacidad calorífica despreciable significa que el recipiente no gana. Hay que saber, ¿no? Porque si tú estás resolviendo un problema y la pregunta como estudiante iría, ¿no? ¿Y qué significa capacidad calorífica despreciable? ¿Significará algo? ¿No significa nada? Significa que ese recipiente, que puede ser, por ejemplo, una olla, puede ser un balde, no sé, ¿no? Lo que sea, no va a ganar ni va a perder calor. Eso no resulta, porque tú sabes que, por ejemplo, las ollas sí ganan calor. Prueba de ello es que cuando tú pones una olla en una cocina, ¿no? Estás cocinando, la olla se calienta y nadie lo agarra una olla, ¿no? Porque te vas a quemar la mano, te vas a lastimar la mano. Y eso porque las ollas no tienen capacidad calorífica despreciable, sí ganan calor. Entonces, pero para que el ejercicio sea más sencillo, considerar que la capacidad calorífica sea despreciable significa que no va a ganar ni pierde calor, para que cuando hagamos el balance energético no tengamos que estar teniendo en cuenta, y el calor que perdió en la olla y el calor que perdió en el recipiente. O sea, en pocas palabras, para facilitar el problema. Esa es la ventaja, ¿no? Esa es la explicación. Ya dice, se entregaron 400 kilocalorías, determine la temperatura final del agua. Ya, es algún problema parecido al otro, ¿no? Es como un problema para reforzar lo anterior.
Tenemos la masa de 800 gramos. Tenemos la temperatura inicial, que es 40 grados Celsius. Y le vamos a entregar un calor de 400 kilocalorías. Pero no tiene que estar en kilocalorías, sino en calorías. Así que kilo lo cambiamos por 1000 y 40 por 1000 sería 40.000 calorías. Me piden la temperatura final. O sea que esas 400 kilocalorías de calor va a hacer que esa temperatura cambie, ¿no? Esa temperatura final le voy a llamar T. T le voy a llamar. Me están hablando de qué sustancia, agua. Por lo tanto, el calor específico nuevamente del agua va a ser igual a 1. En unidades de calor específico, calorías, gramos por grado Celsius, ¿no? Esa es la unidad de calor específico. Ese calor de 400 kilocalorías está haciendo que la temperatura varíe. Por consiguiente, se le considera un calor sensible. Y ese calor sensible se calcula como calor específico multiplicado por la masa y la variación de la temperatura. Reemplazamos. El calor sensible o la cantidad de calor entregado es 40.000. El calor específico del agua vale 1. La masa es 800. Y ahora nos toca saber la variación de la temperatura. Pero esa variación de la temperatura sería temperatura final. La variación de la temperatura sería temperatura final, que lo llamado T, menos la temperatura inicial, que es 40, ¿no? Esa variación lo multiplicamos acá. La variación es T menos 40. Cancelamos dos ceritos acá. Dos ceritos aquí. Sacamos octava 1, octava de 40. Sería 40 entre 8, sería 5. Pero no te olvides este 0 que quedó ahí, ¿no? O sea, queda 50. 50 es igual a 1 por T menos 40, T menos 40. T menos 40. Y quedaría que T vale menos 40, pasa al primer miembro a sumar, sería 50 más 40, 90. 8, te queda. 90, ¿está bien, hija? 90 grados Celsius. Sí, profe, sí, es que... Porque pasa sumando. Sí. Ya está, así de fácil, así de facilito. Listo, a ver, vamos a ver otro ejercicio que se pueda proponer. Ya, este es un poquito ya diferente al anterior. Dice, se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados Celsius con 50 gramos de agua a 20 grados Celsius. Y nos piden determinar la temperatura de equilibrio, ¿no? O sea, tengo dos recipientes. Imagínate por un momento que tienes dos baldes. Ya, dos baldes. Esos dos baldes de agua tienen diferente temperatura y obviamente diferentes masas. Uno tiene 80, el otro tiene 20. Lo vas a echar en un tercer balde que está vacío. Y obviamente que se va a entibiar, ¿no? Se va a entibiar porque uno está más caliente, el otro está más frío. Va a haber ahí lo que se conoce como una transferencia de calor. Pero ese calor va a dejar de transferirse hasta que ambos alcancen una temperatura igual. Y esa temperatura igual se le reconoce o se le denomina temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio es la temperatura que finalmente tiene cada uno de ellos, ¿no? Hasta ahí comienza a cesar esa transferencia de calor. Para hacer estos ejercicios lo que se hace es trazar una línea horizontal, de esa manera. En el extremo izquierdo vamos a colocar la temperatura menor, que en este caso es 20 grados Celsius. Y en el extremo derecho vamos a colocar la temperatura mayor, que es 80 grados Celsius. Ahora, también colocamos su dato, ¿no? Dice, se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. O sea que los 100 gramos de agua es de 80 grados Celsius. Acá estamos hablando de una masa de 100 gramos. Dice, se mezcla 100 gramos de agua a 80 grados Celsius con 50 gramos de agua
a 20 grados Celsius. O sea que la masa de esta temperatura es de 50 gramos. Como me están hablando de agua, ambos tienen el mismo calor específico porque son la misma sustancia, ¿no? Cada sustancia tiene un calor específico diferente. Por ejemplo, el calor específico del alcohol es diferente al calor específico del vinagre, al calor específico de cualquier líquido. Recuerda que el calor específico es la suficiente cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de una sustancia para hacer que su temperatura varíe en 1 grado Celsius. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué te digo? Acetona, si tengo aceite, si tengo vinagre, si tengo cualquier sustancia que yo tenga, esa suficiente cantidad de calor que yo necesito para cambiar la temperatura de la masa de 1 gramo de esa sustancia, lo haga cambiar en 1 grado Celsius. No digo que lo cambie a 1, sino digo que lo hace cambiar en 1 grado Celsius. Significa de 12 grados a 13 grados, de 23 grados a 24 grados, de 75 grados a 76 grados. Esa cantidad de calor, ese es el calor específico. Ahora, la temperatura de equilibrio había dicho que es una temperatura que va pues a alcanzar, ¿no?, la mezcla, ¿no? Lo voy a llamar T. Ese T viene a ser la temperatura de equilibrio, EQ. El 20 va a ganar calor y el otro 80 va a perder, ¿no? Uno gana, el otro pierde. Entonces acá vamos a hablar de un calor ganado y aquí vamos a hablar de un calor perdido. Decimos entonces que por principio de conservación de la energía, que el calor que gana un cuerpo es igual al calor que pierde, ¿no?, la sustancia. Pero ambos son calores sensibles porque están haciendo que la temperatura cambie. Por lo tanto, decimos que acá es el calor específico del agua por la masa 1 por la variación de la temperatura 1. El otro sería el calor específico de la misma sustancia porque es agua, me dice, la masa 2 y la variación de la temperatura 2. Podemos cancelar esos calores específicos por ser iguales. Como estamos hablando de la misma sustancia refiriéndose al agua, lo podemos cancelar. La masa 1, esto viene a ser la masa 1 y esto viene a ser la masa 2. Acá vamos a tener una variación de temperatura 1 y aquí vamos a tener una variación de la temperatura 2. ¿Cómo hago para saber esa variación? Esta temperatura de equilibrio es una temperatura que es mayor que 20 pero menor que 80. Mayor que 20 pero menor que 80. Y las variaciones de temperatura, para este caso, tenemos que hacer la temperatura mayor menos la temperatura menor. La temperatura mayor para 20, ¿no? O sea, yo digo, ¿en cuánto varió 20? Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Y por qué se debe a eso? Eso se debe a que un principio de la termodinámica dice que el calor se transfiere del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Ese es un principio de la termodinámica. También se puede transferir al revés, o sea, del cuerpo caliente se le puede quitar calor, pero el detalle está que para que suceda eso se hace de manera artificial, ¿no?, con una máquina, como una refrigeradora, por ejemplo. Pero de manera natural el calor fluye, el calor se esparce de la zona de mayor temperatura, ¿no?, a la zona de menor temperatura. O sea, hay una transferencia de calor. ¿Está bien? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es decir
¿cómo varía la temperatura para 20 grados? ¿En cuánto varía la temperatura para 20? 20 era 20, ahora es T. Esa variación de temperatura de 20, ¿no? ¿En cuánto ha variado sería esa variación 1, ¿no? Sería la temperatura mayor, que es T, ¿no? La temperatura mayor, que es T, menos la temperatura menor, que es 20. Temperatura mayor menos la temperatura menor. Así. Si lo restas al revés, si lo restas 20 menos T, estarías cometiendo un error. Para que tú le entiendas eso, es como que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo no digo que sea así, supongamos que un valor que esté entre 20 y 80 sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 50, ¿no? Si fuera 50, yo te digo, ¿en cuánto varió? Era 20, ahora es 50. ¿En cuánto varió? En 30, dices tú, ¿no? Tú respondes en 30. Pero ¿cómo sale ese 30? 50 menos 20. 50 menos 20. O sea, T menos 20. La temperatura mayor menos la temperatura menor, ¿no? Ahora, para saber, era 80, ahora es 50. Repito, era 80, ahora es 50. ¿En cuánto varió? En 30. Pero ¿cómo sale ese 30? 80 menos 50. 80 menos 50. 80 es mayor que 50. 80 es mayor que T. Acá le estoy poniendo un número cualquiera. Ese 50 es un número comprendido entre 20 y 80. No es la mitad, sino es un número comprendido entre 20 y 80. Es un ejemplo nada más, es un ejemplo. Para que tú me entiendas cómo es que yo debo de restar. Entonces resto la temperatura mayor, que es 80, menos la temperatura menor, que en este caso es T. Eso es la resta de las variaciones. Voy a borrar ese 50 porque ese 50 me sirvió solamente para el ejemplo, ¿no? Para el ejemplo nada más. Reemplazando entonces, aquí tenemos que la masa 1 es 50 y la variación de la temperatura 1 es T menos 20. La masa 2 es 80 y la variación de la temperatura 2 es 80 menos T. Antes de operar, me están pidiendo la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio yo le he llamado T. Me están pidiendo T. Antes de operar hay que simplificar al máximo. Simplifico un 0 aquí y un 0 aquí también. Y ahora sí. 5T, 5 por T, menos. Recuerda que la propiedad distributiva de la multiplicación dice 5T, así, ¿no? Acá también. Multiplica todo, ¿no? 5 por menos 20, menos 100. 8 por 8, 64. Y un cerito. Menos 8T. Menos 8T pasa a sumar al primer miembro, sería 8T más 5T, sería 13T. Menos 100 pasa a sumar, ¿no? Sería 640 más 100, 700, 740. Y la temperatura final sería 740 entre 13. Y eso me sale 56,9, ¿no? 56,92 grados Celsius. Yo le había puesto 50 en aproximado, sale 56, ¿no? 56,92 grados Celsius. ¿Está bien? De esa manera. 8 más 5 es 13, ¿no? 13T, 740 entre 13, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Esa es la temperatura, ¿no? 56,92 grados Celsius. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta, Camilita? No, profesor.
No, ninguna pregunta. Ya, seguimos con el otro problema ya. El último problema, listo, ya para que descanses. Este es el último problema. Dice, profesor, eso no lo explico. ¿cuál? Eso sí no lo sé. Pero ¿para qué estoy yo, hija? Estoy yo para explicarte. Mira, sencillo, sencillo. Lo que tenemos que hacer es reducir esas resistencias. Lo que haces es lo siguiente. Dices así. Acá llámale un punto cualquiera, un punto A y un punto B. Ok. Ya. Y cuando tenemos resistencia, la intensidad de corriente va a pasar por esas líneas entrecortadas, se llama resistor, esa es una resistencia. Esa resistencia lo que va a hacer es que, como que frena, ¿no?, la intensidad de corriente. La corriente viene a ser el paso de los portadores de carga, como los electrones. Se cumple que la intensidad de corriente, bueno, pasa por ahí y al encontrar una resistencia va a generar una caída de potencial. Si era A, ahora va a ser, por ejemplo, C, como aquí no hay resistencia, aquí también sería C. Ahora, por la parte de abajo, sucede lo mismo, que B también tiene una resistencia ahí, y eso me va a generar una caída de potencial. Acá vamos a ponerle, era B, ahora ya va a ser otro diferente, otro potencial, sería D. Como acá no hay resistencia, acá también sería D. Ahora, la teoría dice lo siguiente. Estas dos resistencias, así se llama, esos serruchitos, ¿no?, se llaman resistencias. Estas dos resistencias se encuentran a un mismo potencial CD para la resistencia de 6 ohmios y para la resistencia de 3 ohmios, porque la unidad de resistencia es ohmio, también se encuentra un potencial CD. Entonces, estoy observando lo siguiente. Observo que estas dos resistencias se encuentran al mismo potencial. Profe, ¿cómo no entendí bien? ¿Cómo es el mismo potencial? CD para las de 6 y para la de 3 también CD. Entonces decimos que están al mismo potencial. Al mismo potencial. Y como están al mismo potencial, entonces se dice que las resistencias están en paralelo. Y cuando las resistencias están en paralelos, la resistencia equivalente que me reemplazas a esas dos se calcula de la siguiente manera. Así, mira. Se calcula así. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de los valores de las resistencias, o sea, 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Pero para que eso salga sencillo, esto ya deja de ser un problema de física para convertirse en un problema de RM o de aritmética, ¿no? Entonces acá lo voy a multiplicar por 2 para que sea homogéneo, por 2 y por 2. Cuando hago eso, lo que voy a tener es esto, mira. Cuando hago eso, lo que tengo es esto. Acá tendría 1 sobre 6 más 1 por 2, 2 sobre 6. ¿Y eso para qué estoy haciendo? Para tener una suma de fracciones homogéneas. Y cuando tenemos suma de fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador, que es 6. Y sumamos los numeradores, 1 más 2, 3. Ahí puedo simplificar, le saco tercia en el numerador y tercia en el denominador. Sacarle tercia significa que yo a cada uno de ellos lo voy a dividir entre 3. 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. ¿Qué me está quedando finalmente? Finalmente me está quedando esto de aquí. Me queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1
entre 2. Como eso es una proporción, multiplicas en aspa, producto de extremos igual al producto de los medios. Y esto finalmente me quedaría así. Me quedaría que resistencia equivalente por 1, resistencia equivalente, y 1 por 2 igual a 2. ¿Cuál es la unidad de resistencia? 2 ohmio. Ese símbolo que parece como una herradura es la unidad de resistencia llamada ohmio. No ohmio. La unidad de resistencia es el ohmio, ¿no? Ohmio. Ohmio. Ya está. Estas dos resistencias ahora se van a reemplazar por una sola. Me estaría quedando entonces el circuito de esta manera. Así, me queda esto. Por acá, así. Aquí. No, más o menos de esa manera. Así me estaría quedando el circuito. Acá le voy a dibujar su serruchito. Acá está su serruchito. Esa es la resistencia, ¿no? Acá también hay resistencia. Aquí también hay resistencia. Este punto de aquí va a ser el punto C. Y este es el punto D. Este punto lo llamamos A. Y este punto lo hemos llamado B. Estas dos resistencias ya se redujeron a una sola, que nos ha salido 2 ohmios. Esta vale 2 ohmios. O sea que esas dos resistencias se reemplazan por una sola. Eran dos, ahora es una. Si tú miras el problema, esto vale 2 ohmios y acá vale 1 ohmio, ¿no? 1 no vale acá. Ahora tengo acá 3 resistencias que se encuentran a potenciales diferentes, ¿no? Por ejemplo, este potencial de aquí, ese potencial de ahí, es el potencial AC. Y ese potencial AC, compáralo con este ahora, mira. Compáralo con eso. Profesor, una pregunta. Sí. ¿La fórmula de Ohm es esta? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta es la que sale en el chat. A ver, un momentito. ¿El chat ese? Ajá. Sí, esa es la fórmula del voltaje. Intensidad por la resistencia. Ese es para el voltaje, ¿no? Pero todavía no estamos haciendo ese problema porque ese es un poquito más avanzado todavía. Lo que estamos haciendo ahorita es hallar una resistencia equivalente a ese circuito. O sea, estamos reduciendo la resistencia, ¿no? Mira, era así grande, ahora se está haciendo más chiquita. Pero sí, efectivamente, lo que tú me has puesto ahí en el chat, que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por el valor de la resistencia, ¿no? Es verdad. Esta resistencia de 2 ohmios que es vertical se encuentra a qué potencial? Los extremos, CD. Esa V significa potencial. CD, así. Y finalmente tenemos esta otra resistencia. Y esa resistencia de ahí se encuentra a potencial dB. Potencial dB. Ahí está. Notamos que están a diferente potencial, ¿no? Están a diferente potencial. Mira, comparado con el otro, los otros están al mismo potencial, en cambio acá está a diferente potencial. A diferente potencial. Cuando están al mismo potencial, se dicen que las resistencias están al mismo potencial, ¿eh? Las resistencias están en paralelo. ¿Ya?
cuando están al mismo potencial, las resistencias se encuentran en paralelo. En paralelo. Cuando están al mismo potencial, las resistencias están en paralelo. ¿Y cómo se calcula cuando las resistencias están en paralelo? Como la suma de las inversas, ¿no? Suma de las inversas. La resistencia equivalente, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Ahí hemos hecho una operación, homogeneizar y todo eso. Pero en la figura que está acá al costado, observamos que las resistencias están a diferente potencial. Potencial AC, potencial CD, potencial DB. Diferente potencial. Y cuando las resistencias están a diferente potencial, se dice que están en serie. Están en serie. Y si las resistencias están en serie, lo que hacemos es sumar. Es decir, la resistencia equivalente es más sencilla. Se suma nada más 2 más 2 más 1. 2 más 2 es 4, 4 más 1 es 5. ¿5 qué? 5 ohmios. Entonces, profe, ¿cómo se reemplaza todas esas resistencias? Esa resistencia va a quedar así. Así no va a quedar, ¿ya? Queda así. Acá está el punto A. Aquí está el punto B. Y acá sería 5 ohmios. Y eso sería la respuesta del problema. Ya reducimos. Mira cómo era al principio y mira cómo quedó. Una rayita con su resistencia. Listo, acabamos todos los problemas que nos hemos propuesto. Espero que este repasito te sirva bastante. ¿Tienes alguna pregunta antes de terminar? No, profesor, solamente sé que al fin pude entender. ¿Sí? ¿Comprendiste algo? Sí. Muy bien, Carlita. Entonces nos estamos viendo mañana en clase. Sí. Que descanses, hija, descansa y ya nos vemos mañana. Cuídate mucho. Buenas noches, profe. Buenas Chao. noches. Buenas noches.